Continuamos en la Feria del Libro 2019 con la ponencia Patrimonialismo en la Administración Pública Colombiana, una explicación a la debacle. Esta ponencia hará un recorrido histórico sobre la administración pública en el país. Los invitamos para que nos acompañen en esta interesante charla. Bienvenidos. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, formando líderes para el buen gobierno, les da la bienvenida a la ponencia Patrimonialismo en la Administración Pública Colombiana, una explicación a la debacle. Les informamos que este evento estará disponible a través de Facebook en nuestra cuenta ESAP oficial. También los invitamos a todos a visitar el stand de la ESAP, ubicado en el pabellón 3, nivel 2, stand 125. La ESAP ofrece más de 900 contenidos educativos en formato digital para ser consultados por estudiantes, docentes y ciudadanía en general, disponibles en la web www.esap.edu.co. Los invitamos a visitar nuestra página. La ponencia de hoy hace un recorrido histórico sobre la administración pública colombiana y la poca aplicación del principio del mérito y apropiación por líderes regionales de las nóminas estatales hasta entrado el siglo XXI. Nuestro ponente de hoy, Wilson Hernando Ladino, doctor en Gobierno y Administración Pública, máster en Sociología, sociólogo, profesor asociado a la ESAP, miembro del Grupo de Estado y Poder de la ESAP, autor de libros y artículos. Lo acompaña el profesor Miguel Ángel Hernández, sociólogo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Damos paso, pues, así, a este conversatorio. Gracias, muy buenas tardes, tengan ustedes. Vamos a empezar porque ya sabemos que a las 3:50 nos van cortando para la siguiente exposición. Bueno, lo que voy a plantear básicamente es una hipótesis general que, lo digo al final del texto, me parece que puede abrir una línea de investigación para los estudiantes de la ESAP, puede ser muy interesante, para los profesores también. Es un camino, es una beta de trabajo sobre la administración pública y también, a mi manera de ver, es uno de los problemas contemporáneos de la administración pública. Es decir, que los próximos años Colombia debería plantearse algo en relación con el hecho de la administración pública patrimonial. Los conceptos de administración pública patrimonial, séquito y administración burocrática racional son tomados de la obra de Max Weber, el sociólogo alemán, quien en la sociología de la dominación se refiere a tres tipos de dominación: la dominación legal, la dominación carismática y la dominación tradicional. Él caracteriza las dominaciones, va a decir en su reflexión que básicamente se pueden identificar esos tres tipos de dominación sobre la base de tres principios de legitimidad, que es el carisma del dominador o la tradición como algo sagrado o la legalidad como fundamento de la dominación. Lo interesante es que Weber no solamente se refiere en general a la dominación, sino que él parte de una afirmación: toda dominación es administración, o toda administración es una dominación, y toda dominación se expresa a través de una administración. Llama la atención que los investigadores no se detuvieron en la lectura que se hizo de Max Weber a identificar estos tres tipos de administración que Weber reconoce para cada uno de los tres tipos de dominación. Él dice que la dominación carismática tiene en el séquito la administración más coherente, más adecuada, más relacionada con el hecho de una dominación carismática. Normalmente el ser carismático o la persona carismática es quien tiene un rasgo excepcional, un rasgo especial, tiene una condición especial, y eso es lo que atrae a los seguidores, y los seguidores se basan en ese carisma para continuar siguiendo a ese líder. Y ese líder, por supuesto, en ese séquito encuentra un apoyo importante para el ejercicio de la dominación. Weber va a decir que el séquito tiene una serie de características particulares, una de ellas el seguimiento al líder, al carisma del líder.
no hay una reglamentación sobre ni una distribución de funciones propiamente en ese séquito, no hay un salario o una remuneración en ese séquito que acompaña al líder. Y bueno, hay otra serie de rasgos que identifica Max Weber a propósito del séquito como una estructura que acompaña al líder carismático en el ejercicio de la dominación. El otro tipo de dominación a que él se refiere es la tradicional. La dominación tradicional va a decir se funda en el pasado, en lo sagrado del pasado, y él va a conectar los reinos territoriales que hubo en la Edad Media y a lo largo del planeta y ancho del planeta, y va a establecer también una serie de rasgos para lo que él va a llamar la administración burocrática patrimonial. Él va a decir que la dominación tradicional también, dado que se funda en el pasado, termina siendo también una dominación propiedad de un señor, y ese señor basado en el pasado tiene unos servidores, y esos servidores son colaboradores del señor y no son colaboradores de una entidad abstracta, sino de un señor que ejerce en un territorio su dominio. Esa dominación patrimonial se encontró en diferentes lugares y tiene varios rasgos distintivos. También, como el séquito, la administración patrimonial no tiene una división de tareas, no se caracteriza porque tenga un salario establecido formalmente, no hay una carrera, como podríamos decir, en otro tipo de administración, propiamente en la administración burocrática racional. Y tanto la administración carismática como la administración tradicional, Weber va a decir que son indiferentes en cierta forma a la economía, a lo que sucede con la economía en el orden, en el territorio que está bajo el control de esa dominación o de ese rey o de ese jefe o de ese conjunto de dominadores en un territorio determinado. El otro tipo de dominación que identifica Max Weber es el de la dominación legal, y a la dominación legal él le identifica la administración burocrática racional. Él va a decir que en Europa se pueden identificar varios siglos en un proceso de construcción de esa administración burocrática racional, y esa administración tiene una serie de rasgos especiales que la van a hacer distinta de las dos anteriores. La administración burocrática racional, va a decir él, está compuesta por hombres personalmente libres, tiene jerarquía administrativa rigurosa, cuenta con competencia rigurosamente fijada, se basa en un contrato de libre selección, requiere calificación profesional para su nombramiento, normalmente hay una retribución que es en dinero, o sea, hay un salario, los funcionarios ejercen el cargo como única profesión. Fíjense cómo todo este conjunto de rasgos de la administración burocrática entra en contraste con el séquito y con la administración patrimonial. A la administración patrimonial ninguno de estos rasgos le es característico. Los funcionarios ejercen el cargo como única profesión, quienes ingresan tienen ante sí una carrera para toda la vida, dice, se da una completa separación de los medios y no hay apropiación del cargo por parte de los funcionarios. Él va a decir que los estados modernos, aunque la administración burocrática comienza en Inglaterra, comienza en Francia, comienza en algunos de los territorios europeos, luego los estados modernos, los estados constitucionales, van a encontrar en la administración burocrática racional la forma más perfecta para el ejercicio de la dominación legal. Y contrario a la dominación tradicional y a la dominación carismática, la dominación legal sí tiene una conexión, una relación muy estrecha con el desarrollo de la economía y particularmente con el capitalismo y el capitalismo moderno. Entonces, tenemos pues los tres tipos de dominación muy rápidamente presentados y los tres tipos de administración: el séquito, la administración burocrática patrimonial y la administración burocrática racional.
Weber va a decir que un rasgo importante en la administración burocrática racional para dar el salto de la administración burocrática patrimonial a la administración racional se encuentra el mérito, el concurso público, el hecho de que en diferentes estados nacionales, en dominaciones legales, se empezó a establecer el examen como un camino para el acceso al cargo público. Y además de los otros rasgos que él ya he señalado, presenta para la administración burocrática racional. El planteamiento es que lo que tuvo España en América durante 269 años, entre 1550 aproximadamente y 1819, durante los 269 años que duró la colonia, la corona española administró el territorio de América, o sea, sus colonias, con una administración patrimonial. Eran servidores del rey los que venían a ejercer su función. De hecho, eran en su mayoría españoles que llegaban al territorio favorecidos por el rey para el ejercicio de diferentes cargos. Cargos que, como lo ha señalado Weber, no tenía una clara distinción, una clara diferenciación, y había en cierta forma una confusión entre lo público y lo privado. El régimen es propiedad del rey, el rey entrega favores, hace concesiones y quien es favorecido aprovecha esos favores también para quedarse con parte de ellos en su nombre. De hecho, a diferencia del feudalismo, él va a decir que la administración patrimonial se caracteriza porque el rey no deja heredar, impide que haya herencia y no entrega los títulos o no entrega los favores o los cargos, no se entregan con titulación por toda la vida, sino que se los quita en un momento determinado al servidor. Ese es un rasgo distintivo del feudalismo respecto de lo que es el patrimonialismo y la dominación patrimonial en particular. Weber va a hacer un estudio muy detenido, en su Sociología de la Religión, que es su última investigación publicada bajo su orientación. En 1920 él va a hacer un trabajo cuidadoso sobre la cultura china, la sociedad china, y sobre el hecho del patrimonialismo en la China, como en la China, si bien se incorporaron los exámenes, hubo un proceso de organización de la administración para que el imperio chino pudiera ejercer sobre todo el inmenso territorio de la China desde 2200 años antes de lo que se da en Europa. Entonces, a partir de ese elemento y a partir de unos documentos muy escasos que todavía tenemos sobre estudios de la administración pública en Colombia, uno puede decir que no se dio el tránsito, para plantearlo rápidamente, no se dio un tránsito riguroso, radical, de una administración patrimonial a una administración burocrática racional en el nuevo Estado colombiano a partir de 1819 y después de 1821 con la expedición de la Constitución de 1821, la Constitución de Cúcuta. La Constitución establece claramente allí la división del poder público, establece en varios artículos de la Constitución que el Congreso expedirá unas normas a través de las cuales se creará la nómina de la administración, se creará la administración y dirá que el presidente va a nombrar a esos cargos, pero nunca a lo largo del siglo XIX, en el caso de la administración colombiana, se puso en práctica un examen o se estableció el mérito como el camino para el acceso a la administración pública. De hecho, uno de los primeros problemas que se encuentran los independentistas va a ser que no hay mucha gente que sepa leer y escribir. La mayoría de los 3 millones de habitantes hacia 1820 en el territorio de la Nueva Granada van a ser analfabetas. Muy pocos sabían leer y escribir, y de esos pocos que sabían leer y escribir, algunos escasamente habían hecho 2 o 3 años de primaria, seguramente son los que empiezan a ingresar a la administración pública nacional, a las secretarías nacientes, al Poder Ejecutivo,
al Poder Judicial, al Poder Legislativo y a los nuevos departamentos que se crean con el comienzo de la República en 1821. Hay unos trabajos, hay 2 o 3 trabajos que he encontrado en una rápida búsqueda por el internet sobre el siglo XIX, sobre todo en 1820, 1830, 1840, pero en esos trabajos se va evidenciando cómo ya la administración colombiana del comienzo del Estado Nacional va a ser una administración que se convierte en una clientela de los herederos de la independencia, de los señores que empiezan a controlar el nuevo Estado colombiano que nace con la independencia. Esa situación se ve prácticamente a lo largo de todo el siglo XIX. Hay 2 textos que se estudian en la ESAP, que es el texto de Pedro Fermín de Vargas, perdón, el texto de el profesor de 1830, Florentino González, el profesor Florentino González y Cerveleón Pinzón, 2 textos que ha publicado la ESAP sobre administración pública. El de Florentino González hace unas consideraciones sobre qué entiende por administración pública hacia 1835 y él va a mostrar que su esclarecimiento se da con el estudio de la democracia en América, el texto de Tocqueville que le llegó en idioma francés hacia 1832 y él pudo como explorar en sus clases que daba en la Universidad del Rosario en 1830, 32, 35, cuál podría ser el contenido de un curso sobre administración pública, hablando a propósito de administración subnacional, de administración municipal, de administración de los ayuntamientos. Y después Cerveleón Pinzón en 1847 hace unas reflexiones sobre administración pública. Es interesante porque esa reflexión de Cerveleón Pinzón es prácticamente un esfuerzo por pensar cómo incorporar el mérito en el proceso de selección de funcionariado en la administración pública colombiana. En ese momento todavía y durante todo el siglo XIX, la administración pública también es muy pequeña. El nivel nacional podría tener unos 3.000 funcionarios y en las administraciones locales podría haber unos 500 a 800 funcionarios en la administración del orden nacional, o sea, en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo Nacional. Y en los poderes locales, en los órdenes subnacionales, en los departamentos que entre 1863 y 1885 van a ser los estados autónomos de la federación, había unos 3.500 funcionarios. Esos datos recientemente los publica el Departamento de Administración, el Departamento Administrativo de la Función Pública en un estudio que publicó en el 2018. Eso nos muestra que era una administración en términos cuantitativos muy pequeña, pero no hay evidencias, hasta el momento no hay evidencias, por supuesto hay que seguir estudiando e investigando y esta podría ser una línea de trabajo sobre cómo se daban en detalle los procesos de selección del funcionariado que ingresaba a la administración. En todo caso, hay quejas en los textos de Miguel Samper y en otros textos, y en el mismo texto de Cerveleón Pinzón, hay referencias a que no había un proceso de selección del funcionariado, sino por su vinculación con ciertos líderes o del Partido Liberal naciente o del Partido Conservador naciente después de 1850. Hacia 1886 se expiden en la Constitución del 86 se dejó un artículo que habla ya de la necesidad del concurso público para ingresar a la administración pública colombiana. Sin embargo, eso queda marginal y realmente no se pone en práctica ese artículo constitucional. Luego hay varios textos hacia 1820, declaraciones, intervenciones de políticos. En 1830 un trabajo recientemente publicado del profesor Gutiérrez Sanín sobre la República Liberal, los años 30 y 40, en donde se dan evidencias empíricas de cómo la administración pública era una clientela,
el funcionariado es básicamente una clientela de los líderes locales, de los líderes regionales, de los senadores, de los representantes a la Cámara, que están en el Congreso colombiano. Y el principio del mérito siguió siendo marginal. En unas estadísticas se dice que aproximadamente había un total de 50.000 funcionarios en la nómina de funcionarios hasta 1930 en Colombia, pero de esos apenas 1.500 habían ingresado o estaban inscritos en carrera, de 50.000. Es decir, que si eso lo tenemos relacionado con los trabajos del profesor Gutiérrez Sanín, uno podría decir que 48.500 funcionarios eran clientela de senadores, clientela de representantes, y eso es lo que se encarga de mostrar el profesor Gutiérrez Sanín en su investigación. Lo interesante después es que hacia 1958, en el plebiscito que se hace y que se aprueba, se establece claramente que las nóminas del Estado se cubrirán por funcionarios pertenecientes al Partido Liberal o al Partido Conservador. Es decir, que el principio del mérito que estaba establecido en los artículos constitucionales desde el final del siglo XIX y que de alguna manera se conservaban hasta 1958, no se pusieron en práctica de manera rigurosa. Weber, en su conferencia sobre la política como profesión, hace una referencia al spoil system en Estados Unidos desde 1824 hasta 1880, y lo que va a referir es que en Estados Unidos cerca de 500.000 funcionarios eran decididos como clientela, como cuotas de los políticos, desde la elección de Jackson como presidente de Estados Unidos en 1824. Y él va a contrastar eso con la tradición alemana, con la tradición inglesa, en cierta forma donde se había podido construir una administración burocrática profesional. Él va a presentar esa diferencia y va a tratar de establecer unas hipótesis de por qué en Estados Unidos, un país joven, va a decir él, no se había configurado, entrado el siglo XIX, una administración profesional, una administración burocrática racional profesional, estable, y por qué se había quedado como una clientela de los líderes nacionales y de los líderes locales. Bueno, uno podría decir que en Colombia lo mismo ocurrió a lo largo de todo el siglo XIX y prácticamente de todo el siglo XX. Si bien hay cifras que señalan que se empezó a incrementar el número de funcionarios que empezaron a entrar por concurso después de 1960, fueron muy pocos. Hay una cifra de 1974 y de 1991 que trae el profesor Saúl Saavedra en su investigación sobre el servicio civil en el Poder Ejecutivo en Colombia y en la Contraloría General de la República, y muestra cómo eran muy pocos los funcionarios que habían ingresado por concurso, es decir, hasta 1990 seguía siendo básicamente nombrados los funcionarios como cuotas de los políticos, especialmente de los políticos profesionales, de los senadores, de los representantes a la Cámara, de los gobernadores, de los alcaldes, diputados y concejales del país. En la Constitución de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente es muy generosa en relación con el principio del mérito y establece entre los artículos 121, 122 y 129 de la Constitución una serie, la obligatoriedad del principio del mérito y del concurso público para el ingreso a los cargos del Estado colombiano. Sin embargo, el Congreso colombiano expidió varias leyes sobre carrera administrativa hasta el año 2005 aproximadamente, la ley 909, y a medida que expedía esas leyes después del año 91 dejaba un artículo en cada una de esas leyes, lo han estudiado varios profesores de la universidad, de la ESAP, como cuando aprobaban estas leyes sobre carrera administrativa decían: por esta vez
todos los que estén como provisionales en las nóminas del Estado pasarán a carrera indefinida. Y la Corte Constitucional lo permitió, a pesar de que estaba prohibido en la Constitución Política. Después del año 2006 o 2007, ya la Corte no volvió a permitir en nuevos proyectos de ley sobre carrera administrativa que se expidieron por el Congreso, dejaban estos artículos de que se permitía el ingreso de funcionarios en la nómina que venían como provisionales sin haber presentado concurso, y ya la Corte empezó a decir que no eran, declaraba inexequibles esos artículos y establecía la obligatoriedad del concurso público para el ingreso de la administración. Digamos, para dar un salto muy rápido y para darle tiempo también al profesor Miguel para sus comentarios, este texto se puede conseguir después lo pueden ustedes leer, lo pueden consultar con más detenimiento. En el plan de desarrollo, en el proyecto de plan de desarrollo que se presenta en este momento, que está en debate en este momento en el Congreso, se traen las siguientes cifras. Se dice que en el total del Estado colombiano hoy hay 1.198.238 funcionarios. 1.198.238 funcionarios. En la rama ejecutiva del Poder Público, 877.482 funcionarios, de los cuales 411.000 son uniformados, 326.000 son profesores, 22.000 son trabajadores oficiales y 6.000 docentes no SGP. Temporales 2.267 y transitorios 257. Bueno, las cifras precisas están en el documento del plan de desarrollo. Aproximadamente 60.000 en la rama judicial, en la rama ejecutiva del orden territorial, o sea, departamentos y municipios, 222.000, y en entes autónomos 20.000, en organismos de control 11.662, en la organización electoral 3.748 funcionarios, es decir, un total de 1.198.238 funcionarios. Pero es interesante que en el mismo documento del plan de desarrollo, a julio de 2018 dice que hay vacantes por 170.000 funcionarios, 170.670, y que en ese momento, a julio del 2018, había contratistas por 281.326 funcionarios en la nómina del Estado. Si uno sabe y establece que los vacantes, o sea, los funcionarios provisionales que están en muchas entidades son cuotas políticas, son cuotas que los políticos han podido incorporar como provisionales mientras esos cargos salen a concurso, uno podría decir que hay 170.670 cuotas políticas como provisionales, y además hay 281.326 contratistas temporales, o con personas que están en contrato temporal, en contratos de 6 meses, de 3 meses. Es probable que esos 281.000 todos no sean cuotas políticas, que algunas entidades hagan un proceso de selección, de invitación para invitar a algunas personas profesionales con experticia, etcétera, para determinadas funciones o tareas en las entidades. Pero en lo que yo he podido observar trabajando en varias entidades territoriales, en lo que he podido escuchar, en lo que conozco de la misma ESAP, que tiene 1.200 contratistas temporales por año aproximadamente, los 1.200 contratistas son cuotas políticas, literalmente son cuotas, son clientela del dueño de la entidad, y en la alcaldía son clientela del concejal o de los concejales de la mayoría que trabajan con el alcalde, o de la mayoría de la asamblea que trabaja con el gobernador, o del parlamentario que es dueño del ministerio o de la entidad del orden nacional que ese parlamentario tiene como propiedad, porque cada uno de ellos ha sido ganador de una entidad, dado que cada uno de ellos le ha aportado un número de votos al candidato presidencial. Entonces, como retribución por los votos puestos al candidato presidencial ganador, él
candidato presidencial le entrega 1, 2 o 3 entidades. El SENA, muchos de los contratistas, de los que trabajan en el SENA, son nombrados como recomendación de un político. Entre el año 91 y el año 2000 aproximadamente, muchos senadores y representantes a la Cámara perdieron la investidura porque dejaron pruebas. En ese momento, por la costumbre que había de firmar tarjeticas en la que decían al gerente de la entidad, le decían: te envío la hoja de vida de mi amigo Juan José XY para que por favor lo vincules tal. Eso se constituía en la prueba, en la cabeza de investigación, y eso permitió que varios senadores, decenas de senadores y congresistas, de representantes, perdieran la investidura por tráfico de influencias. A raíz de eso, ellos se cuidan de dejar evidencias, de que no los rastreen. Todo se hace a través de intermediarios que no permitan que se pueda saber establecer claramente, pero sin embargo se puede saber. O sea, de hecho en las entidades es rumor interno quién es el dueño de una determinada entidad y a qué político le están entregando los cargos de la entidad. Entonces hay nóminas, hay 100, 200, 300 funcionarios de planta, 400 funcionarios de planta, en la ESAB hay 350 funcionarios de planta y 1.200 de contrato de prestación de servicios o más. Escuché hoy que me dieron la cifra de 22.000 contratos en el año presente, 22.000 contratos en el 2019. Entonces, ¿qué tiene que ver todo este conjunto de cifras que doy? Todo este conjunto de cifras ayudaría a configurar lo que Max Weber llama una administración patrimonial. ¿Por qué patrimonial? Porque uno empieza a encontrar un conflicto entre lo que es la dominación legal y en cierta forma la dominación carismática. El señor dueño de los votos, el señor dueño de la entidad, el político profesional que se apropia la entidad, a quien le entrega la entidad, pide por su carisma, por sus servicios prestados, por el poder inmenso que tiene, pide todo lo que significa esa entidad, tanto los cargos como los dineros públicos de inversión que tiene la entidad. Y eso se convierte en patrimonio del señor. Es un patrimonio de tal forma que uno escucha los comentarios del político que ha dicho: esa entidad es mía y allí no se hace sino lo que yo digo, y se nombran a los que yo digo. Y el gerente o director o ejecutor que no hace lo que le ordena el político, pues simplemente es destituido y es cambiado por alguien que haga la tarea como le conviene y como le interesa al político. Fíjense que este año, cada 4 años ocurre lo mismo. Este año 2019 hay elecciones de elección popular, hay elecciones a alcalde y a gobernador, a consejo y a asamblea. Y los contratos temporales, los contratos de prestación de servicios, todos se están haciendo por 3 meses, a mayo o junio, porque necesitan renovar todos esos contratos a partir de julio a quienes se comprometan con conseguir votos para los señores que son dueños de las diferentes entidades. Esta es un poco la reflexión que yo traigo, el planteamiento que yo traigo, el hecho de que la administración pública colombiana tiene un problema central que es superar el patrimonialismo. Si no lo supera, muchos de los inconvenientes que se oyen todos los días sobre corrupción, etcétera, difícilmente van a ser superados. Profesor. Bueno, ¿se escucha bien? Bueno, primero que todo tengo que agradecer la exposición de Wilson Ladino, porque nos presenta un problema sumamente complejo, sumamente grande y denso, bajo unas líneas generales, ¿no?, que permiten organizar su representación de manera bastante clara. Y me parece que en parte fundamental, porque esas 2 líneas que trabaja para su análisis son la línea de la historia, que nos recorre en el tiempo, que nos devuelve en el tiempo, que nos lleva hasta remotos orígenes y nos vuelve a traer al presente para ver cómo en el presente hay supervivencias de etapas anteriores de la historia, ¿no?, que se van decantando en lo que puede ser el presente y que permiten explicarlo, ¿no?
Y la otra dimensión es la dimensión sociológica, en la cual pues uno puede encontrar, digamos, no tanto el elemento de la singularidad que ofrece la historia, la singularidad del fenómeno, cómo se han encadenado una serie de causas a lo largo del tiempo para determinar la especificidad del fenómeno burocrático público colombiano, sino que además permite posibilidades de explicación en términos comparativos, en términos de que no es nuestro caso solamente algo singular, algo único como fenómeno histórico, sino que participa de una serie de características que son comunes en otras sociedades, ¿no?, que tienen algunos factores similares a las nuestras, pero también pueden ser sumamente distintas y lejanas, tanto en el espacio como en el tiempo de la nuestra. Entonces me parece que ese enfoque que conjuga esa dimensión, digamos, diacrónica de la historia y la dimensión sincrónica de la sociología nos permite tener una visión mucho más comprensiva del fenómeno burocrático colombiano y sobre todo la posibilidad de poder establecer relaciones causales, porque un poco conociendo las causas es como es posible tratar de enfrentar los problemas, poder resolver los problemas. Y lo digo porque muchas veces cuando se analizan estos problemas de la racionalización de la administración del Estado, se consultan distintos modelos, distintas propuestas que son fundamentalmente esquemas funcionales, que están pensados esencialmente en términos de una eficacia, de adecuaciones de medios afines, pero sin la necesaria comprensión que da esta perspectiva que nos está ofreciendo Wilson acerca de la historia y la sociedad. Entonces creo que para repensar este problema que de todas maneras siempre se ha estado pensando reiteradamente porque afecta un elemento fundamental y esencial de la naturaleza del Estado moderno, que es su racionalidad, ¿no? Los estados tienen que, se supone que están diseñados para garantizar la máxima racionalidad, un poco, digamos, en la regulación de la vida social, ¿no? Un poco la función básica del Estado es la regulación de la vida social, ¿no? Toda la gran discusión contemporánea es la puja entre Estado y mercado para ver cuál es el factor que predomina en esa regulación de la vida social. Pero también, bueno, y el Estado pues se define precisamente como aquel instituto dentro de la sociedad que pretende para sí, con éxito, el monopolio de la violencia legítima dentro de un determinado territorio. Entonces los elementos que definen básicamente el Estado es, por un lado, la capacidad de ejercer el monopolio de la fuerza dentro de un territorio y por otro lado la posibilidad de ejercerlo de manera legítima. De manera legítima quiere decir que las personas están dispuestas desde su propia voluntad y desde su propia convicción a aceptar, ¿no?, los mandatos que vienen del Estado. Esto, o sea que la legitimidad es, digamos, lo más fundamental, lo que domina en la cotidianidad de la vida del Estado, ¿no? La coerción, la represión es algo que aparece en los momentos críticos, ¿no? Entonces, por eso me parece que el factor de la legitimidad es más determinante en la vida social que el factor de la corrupción, por lo menos en tiempos normales. Y esto supone entonces de qué manera está compuesto el Estado y sobre todo por quién está compuesto, porque uno siempre piensa el Estado como una especie de categoría, como una entidad autónoma, ¿no?, que está por encima de la sociedad, que flota por encima de nuestras cabezas y que desde arriba nos envía órdenes y nos dicta reglas, ¿no?, como las de la Constitución. Pero resulta que el ejercicio efectivo del Estado está asociado a lo que Weber, ¿no?, define como un conjunto de funcionarios. O sea, la realidad viva del Estado es la acción de sus funcionarios. El Estado no existe sino es a través de las decisiones que cotidianamente o en momentos muy importantes toman sus funcionarios. En ese sentido, la cuestión de cómo se forma un funcionario, de cuál es la relación que el funcionario tiene, cómo concibe al Estado, qué relación establece con el Estado, qué relación establece con la sociedad desde su lugar en el Estado,
me parece que es una función estratégica y en ese sentido entiendo, digamos, el lugar estratégico que desempeña la Escuela Superior de la Administración Pública, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Francia fue una institución absolutamente determinante para formar el Estado, ¿no? O sea, la fuerza, es muy importante simplemente este sentido, ¿no? La fuerza del Estado está en buena medida dependiendo de la calidad de sus funcionarios. Ese es un elemento central. Hay otros elementos importantísimos, otras dificultades enormes que tenemos, por ejemplo, en Colombia, por lo que se ha dicho tan famosamente de que hay mucho más territorio que Estado. O sea, el Estado no ha sido capaz de cubrir el territorio, y se supone que el Estado debe ejercer el monopolio dentro del territorio, pero no llega a todas partes, se queda corto. Ese es uno de los problemas. Hay muchos otros problemas en la cuestión del Estado, pero a mí me parece que una cuestión fundamental tiene que ver con eso, con la calidad del funcionario. Pero también con las tramas con las cuales el poder entra a influir en las decisiones del Estado. Entonces ahí me parece que esta asociación que se ha hecho con el concepto de la, digamos, de la dominación tradicional, ¿no?, expresada fundamentalmente en el patrimonialismo, es un elemento que permite explicar históricamente las grandes dificultades que hemos tenido en Colombia. Y me interesaría un poco preguntarle a Wilson cuál es un poco, porque aquí se ha manejado un concepto que es más politológico, diría yo, que sociológico, muy cercano a nuestra realidad, que es el clientelismo. Entonces sería interesante ver cómo la relación, si el clientelismo es un subtipo del patrimonialismo, si son con dos conceptos distintos, etcétera, ¿no? Me parece que, porque eso permite pasar de ese nivel, digamos, de análisis politológico a un nivel de análisis más profundo, que es el análisis sociológico, ¿no? Entonces eso permitiría esos elementos, entre otras cosas, porque el clientelismo está muy afectado también por otro concepto central de Max Weber, que es el concepto de racionalidad, ¿no? El Estado, lo dije al principio, se define en buena medida por su capacidad de racionalizar la vida social, de sobre todo racionalizar el funcionamiento, la dinámica interna de una sociedad. Entonces hay una pelea un poco entre la dominación legal racional como forma, porque en todos nuestros códigos tenemos un poco el modelo de la administración racional de Weber. Ustedes pueden analizar, ¿no?, los grandes esquemas, los grandes proyectos de modernización, de modernización de la administración, y bueno, pues eso está ahí fuertemente asociado con ese elemento. Pero para no alargarme, quisiera también finalmente establecer, o un poco que nos tiendas un puente sobre algo que está siempre implícito en este asunto, que es otro de los enormes problemas que tenemos que enfrentar, que es cuál es el problema de la relación entre el patrimonialismo, la irracionalidad y la corrupción, ¿no? Entonces serían básicamente esos los problemas que quisiera presentar. Y como dicen, eso daría para otra disertación. Sí, el asunto es que al indagar me he encontrado con que el concepto de patrimonialismo que está en la obra de Weber fue desechado por los estudiosos de ciencias sociales desde los años 70 en América Latina. La profesora Zabludowski trae una relación de algunos trabajos hechos en Brasil, en Argentina y en México, a partir de las nociones weberianas y particularmente el concepto de patrimonialismo, y más analizando el conjunto del régimen, el sistema. Pero no se exploró ya en detalle sobre administración pública, entendido como específicamente la administración, salvo el profesor Uricochea, que hace su trabajo sobre Brasil, pero él muestra la transición de administración patrimonial a burocrática racional en el siglo XIX.
Y el clientelismo aparece en los estudios, hay una tesis recientemente publicada, creo que la están lanzando aquí en la feria, sobre 4 décadas de estudios sobre clientelismo en Colombia, y muestra cómo se incorporó desde los años 70, finales de los 60, el concepto de clientelismo por la ciencia política, y todos los trabajos a lo largo de estos 4 decenios han sido básicamente orientados con ese concepto de clientelismo, desechando la noción de patrimonialismo. A mí sí me parece que el clientelismo estaba más relacionado con el hecho de la relación política del que consigue votos, del empresario electoral, del que busca votos y tiene una clientela y les paga por la consecución de los votos o el voto pagado, que es una práctica colombiana, local, se ve en absolutamente todos los lugares. Pero el patrimonialismo ayudaría más a explorar, digamos, por la vía de la legitimidad y de este juego, esta tensión, digamos, de legitimidad tradicional, carismática, legal, lo que ha ocurrido con la administración pública colombiana. O sea, que uno no encuentra esa consolidación de una administración burocrática racional, sino que hay muchos elementos de una administración patrimonial, tal y como la caracteriza Weber a propósito de su obra y en la conferencia que he señalado, la política como profesión. Pero esto es una invitación a retomar esos conceptos y a abrir el escenario, porque recientemente el profesor Fukuyama publicó 2 tomos, en 2011, son traducidos recientemente, sobre patrimonialismo en el mundo. Y un poco lo que Fukuyama va a decir es: los países que lograron superar el patrimonialismo están en la OCDE, o sea, son los países líderes del mundo. Los países que no lograron superar el patrimonialismo están con la pobreza, están en la tragedia, están en la corrupción, está Nigeria, está Colombia, está Argentina, está etcétera, etcétera. Entonces, me parece que el concepto en una escuela como la ESAP podría ser muy enriquecedor en los análisis, en las reflexiones para estudiar la administración municipal, las administraciones departamentales, los ministerios, la Procuraduría, la Contraloría y pues por supuesto otros órganos. Ver esas relaciones que de otra manera podrían ser invisibles. No sé, creo que se nos acaba el tiempo. Y sí, la relación con la corrupción a mí me parece que se conecta con la difícil distinción que hay entre lo público y lo privado en el régimen patrimonial. Weber va a decir que ese es un rasgo distintivo de los regímenes patrimoniales. No había una clara, todavía no se había construido un derecho público y un derecho privado. Y entonces no tenía una clara distinción entre qué es lo mío y qué es lo no mío, qué es lo público, qué es lo del Señor, lo de todos. Eso se logra un poco en los estados modernos, después de la Revolución Francesa, después de la independencia norteamericana, con los estados modernos, pero justamente lo que me ha interesado como poner sobre el tapete es cómo en estados constitucionales se dan administraciones patrimoniales, no en regímenes tradicionales, sino en un régimen que se supone se impone la legalidad y la Constitución. La legalidad es el principio fundador de la dominación en el territorio, pero se da una administración con rasgos patrimoniales. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia a nuestro conversatorio Patrimonialismo en la Administración Pública Colombiana, una explicación a la debacle. Los invitamos a que visiten nuestro stand aquí en la Feria del Libro, ubicado en el pabellón 3, nivel 2, stand 125, y a que nos sigan en nuestras redes oficiales de la ESAP. Muchas gracias por su asistencia, que tengan muy buena tarde.